La tercera edad es la edad del infierno. Maltrato. Que me cogió las manos ambas, me las cogió duro y me dolía. Me tiró, ¡pum! Que sentí, no me podía parar de aquí. Insultos. Que yo tan vieja, ¿por qué no me muero? A mí me dolía mucho que me dijera eso, porque yo, si yo por mí fuera, yo no existiría. Abandono. ¿Le duele verse en esa situación? No, pues yo jamás creí que me iba a tocar una vejez tan aterradora. Envejecer en Colombia para muchos es un suplicio. Se han perdido los valores, el respeto a la madre, el respeto al padre. La mayoría de las veces los abusadores están en su propia casa. ¿Su mamá, Juan, está loca como afirman su papá y sus hermanas? No, para nada. Todo esto fue una manipulación para quedarse con unos bienes que se valorizaron. A mí me tuvieron en un juzgado y me declararon loca delante de toda mi familia. Son sus hijos y nietos. ¿Cómo así que su hija no le pegó? Entonces su mamá se lo está inventando. ¿Por qué me tiene que sacar? Claro, Luz Helena, pero le pregunto por su hija, ¿por qué? Su mamá afirma que ella le fracturó la cadera, Luz Helena. Abusos por montones. Es que Amanda tomó Barzol. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así? Incluso en hogares creados supuestamente para cuidarlos. ¿A usted le parece que es serio que encuentran en un lugar como este una botella de Barzol dentro del cuarto de uno de los abuelos? Obvio que no, obvio que... ¿En Colombia hay quien defienda a los ancianos? 4 adultos mayores por día son abandonados, 5 son maltratados. ¿Su ley sí está funcionando? ¿Qué responde el Estado? Lo primero que tenemos que hacer es visibilizar los temas en Colombia. Pero ya están Entender- visibilizados, ministro. Hay O sea, hace muchos falta sitios. visibilizar más y aclarar que hay más maltrato, más abandono No, para que haya políticas serias. Incorporar eso en las inversiones. Buenas noches. ¿Cómo se sentiría si siendo anciano un día mira a su alrededor y se da cuenta que está completamente solo, abandonado por sus hijos y nietos? Es un pensamiento muy triste, ¿verdad? Pero el abandono no es lo más grave. Cada vez se reportan más casos de abuso físico contra ancianos aquí en Colombia y las cifras son alarmantes. Esta noche conocerán varios casos de abandono y atropellos contra personas de la tercera edad. El primero es el de una anciana de 83 años que fue maltratada física y mentalmente por su propia nieta. Debido a la alarmante frecuencia con que las autoridades reciben denuncias por estos abusos, Paola Rojas decidió investigar este tema. Y aquí me tiró aquí. Y yo no fui capaz ya de pararme. ¿Qué sintió usted ahí? Que sentí, no me podía parar de aquí. Así recuerda a Luz Helena Vanegas el día en que su nieta, de un golpe, le fracturó la cadera. No era capaz de levantar el pie, no, yo era... ¡Ay, mi piecito! ¡Ay, mi piecito! ¡Qué tristeza la mía! Yo nunca llegué a que me fuera a tocar una vejez tan triste, tan triste. Sentada en esta vieja silla y en la soledad de su casa, relata una y otra vez cómo a sus 83 años de edad entró a ser parte de los más de 15.000 ancianos que, según Medicina Legal, han sido reportados como maltratados en los últimos 10 años en Colombia. Luz Helena tuvo 2 hijos, Giovanni Alberto y Luz Helena Tejada. Con ellos vivió siempre en esta casa, ubicada en el barrio Robledo de la Comuna 7 de Medellín. Yesenia Urrea es su vecina. ¿Hace cuánto conoce usted a la señora Luz Helena? De toda la vida, desde que yo estaba bebé, ella me vio nacer. Doña Nena vivía con su esposo, con sus 2 hijos. Era una familia muy integrada. ¿Usted considera que fue buena mamá? Yo fui.
Fui toda la vida pues muy buena mamá porque yo bregué mucho con esos hijos a que no fueran a coger malos vicios ni nada. Pero con el paso del tiempo las cosas empezaron a cambiar. Su hija Luz Helena tuvo 8 hijos y todos vivían en la misma casa. Cuando empiezan los nietos a crecer, usted sabe que los muchachos empiezan en la parte de rebeldía, empiezan en la parte de que no me mandes, de que no me digas, empiezan a tener choques. La tranquilidad empezó a desaparecer, al mismo tiempo que Luz Helena a envejecer. En ocasiones se trataban mal. En especial con una de sus nietas, Kelly Joana Meneses Tejada. Toda la gente oía los gritos, las cosas que peleaba. Según Luz Helena, su hija se refugió en el trago. Venía unas veces a las 7 de la mañana, otras veces a las 2 de la mañana, 3, así. Mientras tanto, según ella, su nieta aprovechaba para insultarla. Que yo tan vieja, ¿por qué no me muero? Y le digo yo, dígale a Dios. Dios es el que no lo lleva a uno, ¿cierto? Las ofensas eran cada vez más fuertes. A mí me dolía mucho que me dijera eso, porque si yo por mí fuera, yo no existiría. A los 50 años me había muerto. El hambre es muy dura, Ave María, bendito sea Dios. Incluso, según cuenta, en ocasiones su nieta le limitaba hasta la comida. Vean, un platico así, con un arroz y por ahí 4 o 5 tajaditas de papa. Y por eso me humillaba. De la familia tranquila que todos reconocían en el barrio, quedaba poco. Lina Jiménez vive justo enfrente de la casa de Luz Helena. ¿Qué veían ustedes? Constantes peleas, agresiones. Ella siempre nos contaba y se sentía muy triste por la situación que vivían. Y tal como suele pasar en toda cadena de maltrato, tras los insultos, pronto llegaron los golpes. La nieta, pues que al rato me tiraba allí, me corría por aquí, me pelaba esas rodillas. ¿Alguna vez su hija intentó defenderla cuando su nieta la maltrataba? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Luz Helena no tenía quien la defendiera. Empezó a recibir golpes, empujones y toda clase de agresiones. Siempre bajo el silencio cómplice de su hija. ¿Ustedes escuchaban los gritos de la señora Luz Helena? ¿Ella qué gritaba? No me pegue, no me maltrate, mi pie, no me aruñe. El mismo silencio que guardaron sus vecinos, quienes pese a escuchar los lamentos de la abuela, nunca hicieron nada. ¿Por qué no intervenían? Porque es como la vida que ella estaba decidiendo vivir. Pese a que los gritos al interior de la casa hacía evidente el presunto maltrato del que era víctima Luz Helena, ella jamás habló directamente sobre el tema. Yo a nadie le contaba. ¿Pero nunca. por qué? Porque me da pena. Nunca me ha gustado contar nada. No contaba nada, ni a sus vecinos, ni mucho menos a las autoridades. ¿Por qué no denunció, doña Luz? Porque me da mucho pesar de los niños. Los niños son los que sufren. Luz Helena temía que si denunciaba, la policía podía quitarle los hijos a su nieta Kelly Joana. Durante casi 2 años, Luz Helena se esforzó por disimular los golpes. Las personas mayores sienten mucho miedo de denunciar. Javier Cabrera Guerra es el presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y afirma que el número de adultos mayores que denuncian que están siendo maltratados sigue siendo insignificante. Muchas veces esta persona cuidadora que los maltrata o este familiar que los maltrata es la única persona que ellos tienen para acudir. Entonces, cuando quieren denunciar o cuando van a denunciar, sienten mucho miedo de que se vayan a quedar solos. Pero el silencio de Luz Helena no fue eterno. Y el pasado 17 de enero, la agresión de Kelly Joana hacia su abuela fue tan fuerte que fue imposible para Luz Helena seguir fingiendo.
Como ya era habitual, la discusión entre nieta y abuela empezó muy temprano. Ella dijo, es que usted es una descarada, usted quiere que a todas horas se le esté dando de todo. Ay, mismo me tiró, ¡pum! Me tiró aquí había una nevera. No me podía parar de aquí. No era capaz de levantar el pie, no, yo era... ¡Ay, mi piecito! ¡Ay, mi piecito! Según su relato, cuando su nieta la empujó, Luz Helena cayó al suelo, sobre el lado izquierdo de su cadera. Ya me pusieron en una cama y... Ay, no, toda la noche yo era para orinar y no podía. ¿Le dolía y nadie le ayudaba, doña Luz? Nadie. ¿Y su nieta que le decía que se dejara de quejar? Sí, Ave María se asustó. Pero aunque se asustó, no reportó nada a los médicos de lo que había sucedido. Luz Helena estuvo tendida en su cama 2 días seguidos, soportando sola el dolor, mientras la cotidianidad de su casa siguió. Sin embargo, sus vecinas notaron algo raro. Escuchaban que ella decía, mi pie, mi pie. Y fue allí cuando decidieron ingresar a la vivienda. Yo pasé y la miré. Estaba en unas condiciones muy deplorables. Estaba muy mal, que no la habían bañado, que se había hecho sus necesidades en la cama, que estaba en una situación muy degradante. En ese momento, sus hijos no estaban. Por lo que sus vecinas hicieron lo que Luz Helena no había sido capaz de hacer nunca. Llamaron a la policía. Ya la policía trajo la ambulancia y ya la llevaron al hospital. La paciente alude que la caída fue producto de un empujón que le produjo la nieta con la cual convive, lo que posteriormente le desencadena en una fractura de cadera. Lina Vanessa Sierra Cardona es la trabajadora social que la recibió en el hospital. La paciente nos refiere que ha vivido con la nieta por un largo tiempo, que ha sido víctima de mucha clase de violencia psicológica, física, emocional. De inmediato, el hospital reportó el caso en la Casa de la Justicia de su barrio. Kelly Joana Meneses fue denunciada por violencia intrafamiliar. Según datos entregados recientemente por Medicina Legal, en Colombia diariamente 5 adultos mayores, como Luz Helena, son maltratados al interior de sus hogares, principalmente por parte de sus nietos y de sus hijos. Y la mayoría de las veces, también como fue el caso de Luz Helena, cuando el familiar agresor es descubierto por las autoridades, huye, dejando al anciano en completo abandono. Después de la fractura de cadera, ¿nunca más se volvió a saber nada de la hija y de la nieta de la señora Luz Helena? No, pues yo no volví a saber de ninguna. Cuando Luz Helena fue dada de alta, se encontró con una casa abandonada. Ni su hija, ni su nieta, ni sus bisnietos se encontraban allí. Y desde ese momento, Luz Helena vive de la caridad de sus vecinos. Esto aquí parecía un hotel y si usted viera se perdía comida, porque eso la de allí me traía. Siempre nos turnábamos mucho. Algunos traían en la mañana, luego en la tarde y algunos en la noche. Comedor, ¿cierto? Sí. Que llame y pregunte si yo... De ellos depende para comer. Mejorando, gloria a mi Señor, al menos, pero ya con... No, y eso que no me traen sin almuerzo. Y entonces para el desayuno, para por la noche, el ¿cómo desayuno hace? Yo hago un agua dulcita y un chocolatico. Yo espero hasta las 2 de la tarde que me traigan el almuerzo. Y por la noche, o si tiene hambre usted antes de acostarse. La niña esa día ya me había traído un pan y yo comí el pan. ¿Le duele verse en esa situación? No, pues yo jamás creí que me iba a tocar una vez tan aterradora. En su casa no hay servicios públicos. ¿Usted en esta casa, doña Luz, tiene agua? Tengo agua prepago. ¿Cuánto le dura el agua? Por ahí 8 días, 5.000 pesos. ¿Tiene luz? Y la luz también 8 días o 9 y también hay que comprarla. ¿Y cuando no tiene para recargar la luz y el agua, se queda sin servicios usted? Sí, me quedo al oscuro o sin agua. Me dan una canecadita. Ya me da pena que me den tanto. Me da vergüenza
que viven a toda hora trayéndome. Después del accidente, sus movimientos son limitados. Sí, yo mantengo aquí sola, no tengo a nadie. Yo con Dios y María Santísima. Luz Helena no volvió a saber nada de su hija y de su nieta. Nunca se tuvo información, solo tuvimos información del nombre de ella, no tuvimos números telefónicos, entonces nunca se pudo establecer contacto con ella. En Séptimo Día quisimos saber qué responde Kelly Johanna ante la denuncia de su abuela. Lo último que Luz Helena supo de ella es que vive junto a su madre, en un sector de invasión en el barrio Villatina, de la Comuna 8 de Medellín. Uno de los puntos más peligrosos de la ciudad, y hasta allí fuimos a buscarla. ¡Buenas! Paula Rojas buscó a Kelly Johanna, pero al llegar a su casa recibió una sorpresa. A partir de este momento, opine con el hashtag #ancianos. ¿Usted cree, Luz Helena, que ella pues se lo merecía? Porque en algún momento también era... No, pero tampoco. Yo no quería que hubiera pasado a mi mamá, no, porque mi mamá la general. Dicen que se puede medir el nivel de ética y los valores de una sociedad por la forma como tratan a sus ancianos. En muchos países del mundo, los ancianos son venerados, reciben absoluto respeto de todos. Pero en Colombia, el panorama es un poco diferente y hay hechos dolorosos que lo demuestran. En la gran mayoría de los casos de ancianos atropellados, los agresores son sus propios hijos o nietos. Ahora Paula Rojas los llevará a la casa de la nieta de doña Luz Helena, denunciada por violencia intrafamiliar. También conocerán el caso de Ana Izaza, quien fue declarada interdicta por solicitud de su propia familia, aun cuando ella y su hijo insisten en que no sufre de ninguna enfermedad mental. Así continúa la investigación de Paula Rojas. Hace un par de semanas, con las cámaras de Séptimo Día, fuimos a buscar a Kelly Johanna Meneses, señalada de haber golpeado a su abuela, Luz Helena Vanegas, el pasado 17 de enero. Producto del golpe, la anciana de 83 años de edad sufrió una fractura de cadera. Según información obtenida por este programa, Kelly Johanna se encontraba junto a su mamá en esta casa. ¡Buenas! Ubicada en el barrio Villatina de la Comuna 8 de Medellín. Buenas. Luz Helena. Luz Helena, ¿cómo está? Mucho gusto. Paola Rojas de Séptimo Día, ¿cómo le va? Doña Luz Helena, estoy buscando a su hija, Kelly. No está. ¿No está? ¿Ella dónde se encuentra? ¿Para qué no está pasando? Luz Helena, mire, lo que pasa es que tengo una denuncia. Sí, ya sabemos, es lo de mi mamá, pero es que mi hija no le pegó. No le pegó, me parece muy mal hecho. Que pongan a hacer ese sistema. ¿Cierto? Me podemos dar poder. Claro, pero ¿cómo así que su hija no le pegó? Entonces su mamá se lo está inventando. Pero a mí, ¿por qué me tiene que zafar? Claro, Luz Helena, pero le pregunto por su hija, ¿por qué? Ella no está, ella no está. Su mamá afirma que ella le fracturó la cadera, Luz Helena. Ella no le afirmó. Pero los vecinos me cuentan... parece muy mal hecho que ustedes hagan esto. También voy a poner una mano. Luz Helena, ¿usted sabía que maltratar a un adulto mayor da cárcel, da 8 años de cárcel? Ella no le pegó, qué pena con ¿Su hija no le pegó? No le pegó. Entonces ella cómo se fracturó la cadera. Mi mamá le pegó y ella se cayó. Mi mamá que estaba sufriendo de los huesos y se enredó, se cayó. Mi hija no le pegó en ningún momento. ¿Y los vecinos que afirman que ella la maltrataba constantemente? Después de un rato de insistencia, logramos que Luz Helena saliera de su casa y admitiera que su hija sí le pegó a su mamá. ¿Y usted qué le dijo a su hija cuando supo que le había dado ese golpe? No, yo le dije que usted me tiene grande. Y ella no lloraba. Luz Helena afirma que su hermano siempre la maltrató a ella y a su hija Kelly y que su mamá nunca lo impidió. ¿Usted cree, Luz Helena, que ella pues se lo merecía? Porque en algún momento también era... No, pero tampoco. Yo no quería que hubiera pasado a mi mamá, no, porque mi mamá la general. ¿Y usted por qué no pensó nunca, Luz Helena, en denunciar esa situación que se presentaba en su casa? Sí, yo nunca pues pensé que me iban a llegar eso hacia a mayores, pues hacia extremos, a cosas extremas. Mi mamá pues, ella no fue mala mamá, ella fue buena mamá.
La Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría calcula que en la actualidad en el país hay cerca de 6 millones de personas mayores de 60 años y aproximadamente unas 800.000, como Luz Helena, están siendo maltratadas. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, ya que las autoridades calculan que son más los ancianos que prefieren no denunciar o que simplemente no pueden hacerlo por su condición de ancianos. En muchas ocasiones nos encontramos que el adulto mayor es una persona frágil, con actitudes temerosas, en ciertas ocasiones justifica, ¿cierto?, el hecho de que su hija, su nieto, su sobrino lo maltrate. Un anciano es de cierta manera como un niño. Con los años se vuelve frágil y vulnerable. Y son sus familias las que terminan definiendo cómo y en dónde los más viejos de la casa pasarán sus últimos años de vida. Tal es el caso de Ana Izaza. Tiene 81 años de edad y hace 10 un juzgado de Medellín la declaró interdicta. Es decir, que no está apta mentalmente para administrar su patrimonio económico ni hacerse cargo de ella misma. Esa es la razón por la que no podemos mostrar su rostro, pues al ser declarada interdicta, queda bajo la custodia de un tutor, que en este caso es su esposo Luis Miguel Toro, el mismo que pidió declararla interdicta. Sin embargo, Ana y su hijo mayor afirman desesperadamente que ella no está loca. Quieren meter que soy loca, ¿por qué? Me metieron, ¿sabe dónde? Al juzgado, decir que yo estaba loca y me quitaron la firma y no sé. Ambos, madre e hijo, afirman que todo se trató de una estrategia de los demás miembros de la familia por quedarse con los bienes de Ana. Ana Izaza, más conocida como Anita, tuvo 3 hijos. Juan Luis es su hijo mayor. Era la tradicional familia paisa. Un papá empresario y una mamá completamente dedicada a sus hijos. No veía sino por sus hijos, dormía por sus hijos, vivía por sus hijos, hacía todo alrededor de sus hijos. Según Juan Luis, su hijo, buena parte del patrimonio familiar fue aportado por Anita, gracias a un dinero que le dejaron sus padres. Ella tiene una herencia, tiene un patrimonio y tiene una solvencia económica suficiente para ella vivir muy bien. Juan Luis recuerda que tuvo una infancia llena de lujos, en medio de la clase alta antioqueña. Sin embargo, pese a que, según él, el dinero era de su mamá, siempre fue su padre quien lo administró. Mi madre fue una persona que se dedicó al hogar. Mi madre no se dedicó a administrar empresas, mi madre no se dedicó a crecer patrimonios, mi madre se dedicó a sus hijos. Y así fue hasta que Juan Luis viajó a los Estados Unidos a estudiar. Ella siempre me escribía, estaba pendiente, semanalmente yo recibía su carta, su mensaje. Sin embargo, al poco tiempo de su viaje al exterior, esa comunicación permanente con su madre empezó a cambiar. Yo vivía fuera de la ciudad, empecé a notar a mi madre diferente la forma en las llamadas telefónicas. ¿Qué era lo que usted notaba extraño en esas conversaciones? Diferente en la forma de hablar y como muy ansiosa por muchas cosas. Según su hijo, Anita estaba perdiendo la lucidez. Le preguntó a su papá y a sus hermanas qué era lo que le pasaba a su mamá. Que el comportamiento de ella era extraño, que era de una persona que no era fácil vivir con ella, que habían muchas crisis y que habían muchos problemas de convivencia con ella y que ella debía vivir en otro sitio. Y así, Anita inició un largo camino entre psiquiatras y clínicas de salud mental. Lo que él me manifestaba era que ella ya tenía un problema mental que se iba a volver inmanejable. ¿Usted nunca pensó en ponerle un psiquiatra particular, un psiquiatra puesto por usted para que examinara a su mamá? En ningún momento, porque nunca desconfié de mi hogar y de los miembros de mi familia. Juan permanecía al tanto de la salud de su mamá a través de lo que le contaba su padre. ¿Cuántas pastas más o menos le daban a diario a ella? Cerca de 20 pastas.
Yo intentaba hablar con ella, pero la encontraba en un estado que no era fácil hacer una conversación, porque la droga no la dejaba decir cosas coherentes. Anita tenía 70 años cuando fue recluida por primera vez en un hogar geriátrico. Yo confiaba porque eran mi papá y mi hermana con los que ella convivía. Pero la confianza de Juan Luis se rompió en el año 2008, un día mientras visitaba a su mamá. Ella pidió que quería salir y quería salir para otra parte porque no se sentía cómoda donde estaba. Me manifestó que ella mentalmente estaba bien. Pero si mentalmente estaba bien, ¿por qué los médicos decían lo contrario? Porque a mi mamá la drogaban, le daban un exceso de droga. Confundido, Juan Luis llevó a su mamá a una finca a las afueras de Medellín. Y según él, después de suspenderle el medicamento por varios días, su hipótesis se confirmó. Yo me doy cuenta de que ellos están a cargo de ella, estaban dándole droga y estaban haciendo que ella no tuviera coherencia en sus acciones. Y fue justo en ese momento cuando Juan Luis se enteró de que su papá había solicitado el proceso de interdicción ante un juzgado. Yo les hago el reclamo, pero ellos inmediatamente me ignoran y se rompen las relaciones. En tan solo 3 meses, y basado en el dictamen de 5 prestigiosos psiquiatras de Medellín, el juzgado 14 de familia declaró interdicta a Ana Izaza. Decretar la interdicción por discapacidad mental absoluta de la señora Ana Francisca de Jesús Izaza Villa, quien por este mismo decreto no cuenta con la libre administración y disposición de los bienes. Detrás de todo esto hay poder, hay materialismo, hay ambición, hay manipulación, hay engaño. Tras el fallo, los bienes de Anita pasaron a manos de su esposo, Luis Miguel Toro, quien fue designado como su representante legal por el juzgado. ¿Su mamá, Juan, está loca como afirman su papá y sus hermanas? No, para nada. Y todo esto fue una manipulación para quedarse con unos bienes que se valorizaron y que hoy en día se están usufructuando. Anita se encuentra hoy en un hogar geriátrico. Juan Luis la visita casi a diario, pero según él, no puede salir con ella por prohibición de su padre. Él siempre trató de tener a mi mamá encarcelada, encerrada. El pasado 7 de mayo acompañamos a Juan Luis al hogar geriátrico en el que se encuentra Anita. No, mira, es que vine a salir con mi mamá. Ay, pero la jefe dijo que no. ¿Y por qué dijo que no si mi mamá está bien? Inicialmente, Juan es atendido por una de las enfermeras del lugar. Claro, es que yo vine porque mi mamá va a salir conmigo. Vamos a salir a hacer unas vueltas. Mi mamá está bien, yo acabo de hablar con ella. Yo no entiendo ustedes por qué no me dejan sacar a mi mamá. Juan, yo doy solamente las explicaciones que nos dan. ¿Y qué explicaciones le dieron? No, que no me dan autoridad. Pero ante la negativa de la enfermera, Juan pide ver a su mamá, así sea a través de la reja del lugar. Mamá, ¿cómo estás pues? Contame a ver. Estoy penado. Contame a ver. Ven y yo te saludo. Que la Virgen te acompañe. Mamá, vine para que saliéramos porque pues, queremos dar una vueltecita contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede salir? ¿Usted cómo se siente? Ay, vamos llevando la vida como yo. ¿Y usted quería salir? Sí, claro. Me tenían vigilada. ¿Pero usted está como encarcelada entonces aquí o qué? Sí, como encarcelada en todas partes. Anita, mucho gusto. Yo soy Paola Rojas, yo soy periodista del programa Séptimo Día. Bueno. Ana, le pregunto, ¿usted se siente bien mentalmente? Sí, estoy bien completamente. Su esposo dice que usted no está bien mentalmente y que por eso no la pueden dejar salir. Bueno. ¿Por qué dice él eso? No sé, pregúntele a él. Yo estoy bien completamente. Que me pregunten las fechas de mi matrimonio y todo. Y me manden un médico. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo a Juan Luis y 2 niños. ¿Cómo se llama su esposo? Luis Miguel Toro. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mis hijos se llaman Juan Luis, María Laida y Marta Inés. ¿Usted se acuerda en qué Ellas año? llevan 6 meses que no vienen aquí. ¿Usted se acuerda en qué año nació? 3 de diciembre del 37. ¿Sabe qué día es hoy? Hoy es martes. Hoy, día de los misterios dolorosos de la Virgen. Sí, que sepa que yo me acuerdo de todo. Y una vez más, Ana insiste en que su esposo quería quedarse con su dinero. A mí me tuvieron en un juzgado y me declararon loca delante de toda mi familia. Me quitaron la firma y la cédula, no tengo papeles. ¿Y sus propiedades, sus tierras, sus casas, se quedaron ellos con eso? Sí, sí señor. Yo heredé, ellos se quedaron con eso. Que se la gasten, que le hacen. Por un carajo que me den vivir tranquila mi amigo. Esto es lo que yo más quiero en la vida. Este hombre
¿Qué siente usted, Juan, cuando hoy ve usted a su mamá allí, que le dice que quiere salir, que quiere estar con usted y no puede? Siento una tristeza muy grande. Siento un engaño muy grande. Es que no hay sentido de que una persona la tengan en esta situación o nos tengan a todos en esta situación simplemente por una ambición de un dinero o una ambición material. En octubre del año pasado, Juan entabló una denuncia por lesiones personales culposas, porque según él, su mamá fue sobremedicada con autorización de su papá. Ella tenía la lengua en los pulmones de la cantidad de calmantes que le habían dado. No hay ninguna respuesta, porque él maneja la historia clínica y nadie sabe qué es lo que la historia clínica dijo o qué está escrito en la historia clínica. ¿Qué responderá Luis Miguel Toro a los señalamientos de su hijo? El esposo de Ana y Sasa se llama Luis Miguel Toro. Paola Rojas lo encontró en su apartamento. Su insólita reacción cuando regresemos. ¿Para usted su esposa está mal mentalmente? Para mí no, para el juzgado 14, para los psiquiatras. Hasta ahora han conocido ancianos que se sienten atropellados por sus propias familias. Pero también hay otros casos donde los presuntos maltratos se dan al interior de hogares geriátricos. Parte de la razón es porque cada vez hay más ancianos viviendo en estos centros. A continuación conocerán dos casos que involucran a un ancianato en Bogotá. Estos hechos generan la pregunta: ¿quién vigila estos lugares? ¿Qué normas los regulan? Así concluye la investigación de Paola Rojas. Yo necesito que le hagan ese examen y con ese examen nosotros poder sustentar legalmente que mi madre no está en las condiciones que la juez 14 de familia sentenció a mi mamá. Intentamos contactar a Luis Miguel Toro. Fuimos hasta su apartamento ubicado en el norte de Medellín, pero nunca nos quiso atender personalmente. Así que le hicimos una llamada telefónica. Es que mire, yo tengo unas denuncias muy serias de parte de su hijo. Afirman que usted y sus dos hijas básicamente hicieron pasar por loca a la señora Ana para quedarse administrando sus bienes. ¿Usted qué responde a eso? Vayan al juzgado 14, que en el 2010 hizo un juicio de interdicción y allá le darán toda la información a ver si esta es información real o no es real. ¿Para usted su esposa está mal mentalmente? Para mí no, para el juzgado 14, para los psiquiatras. Pero si para usted no está mal mentalmente, don Luis, entonces ¿por qué inició un proceso de interdicción? No me malinterprete, hay declaraciones de 5 psiquiatras que la trataron. Psiquiatras, recordemos, aportados por el propio demandante, Luis Miguel Toro. ¿Por qué en la fiscalía hay un proceso penal contra usted por el tema de la medicación de Ana? Y eso está en la fiscalía, aguantemos la sentencia. Pues aquí dice una cosa, yo digo otra cosa, la fiscalía va a ver quién tiene la razón. Intentamos contactar al juzgado 14 de familia de Medellín, pero no fue posible que se pronunciara al respecto. Bogotá es una de las ciudades en donde el envejecimiento de su población es mucho más evidente. Según Cristina Vélez Valencia, secretaria de Integración Social de la capital, para el 2050 se espera que el 27% de la población sea mayor de 60 años. Pues las personas mayores tienen que empezar a buscar formas diferentes de vivir porque ya no existe la figura de las familias extendidas que generaban una red que apoyaban a las personas mayores. Y es ahí cuando los hogares geriátricos o ancianatos cobran mayor importancia. Pues al no poderlos cuidar, muchos hijos y nietos se ven obligados a internar a los viejos de la casa en estos lugares. Yo la tengo a ella en hogares desde el año 2006. Janet Tobón tiene 67 años y hace 13 tuvo que recurrir a esta ayuda. Su mamá, Amanda Peñuela, padece de diabetes.
Alzheimer y demencia. Tiene que estar cuidada con insulina. Lidiar una persona con Alzheimer y demencia, pues es muy complicado y muy desgastante. La llevé a un hogar donde la tuve 2 años y me tocó retirarla porque una enfermera me la cacheteó. Huyendo del maltrato, en marzo del año pasado, Janet decidió buscar un nuevo hogar geriátrico para su mamá. ¿Usted qué buscaba específicamente en estos hogares? La calidad más que todo del trato. Y así, en abril del año pasado, Janet encontró lo que parecía un lugar de ensueño. Los abuelitos estaban como muy alegres, los tenían cantando. Ángeles de Casa parecía el sitio ideal para dejar a su mamá. ¿Cuánto valía el pago allá? Me pidieron 1.400.000. ¿Y en esos primeros días usted cómo vio a su mamá en ese nuevo hogar? Las encontraba en una sala que tienen ahí, bailando. Pero a los 4 meses, en agosto del año pasado, una llamada alertó a Janet. Mi mamá estaba presentando vómito y diarrea. Sin embargo, lo que parecía un simple virus empezó a complicarse. Se le alteró el hierro, se le alteró el azúcar, se le descompuso todo. Al punto que yo llegué a sospechar que mi mamá se me iba a morir. Janet recuerda que física y anímicamente su mamá se veía afectada. Ella comenzó con unas ampollas en esta parte, pero eran ampollas que no eran como fuegos, sencillamente eran como bombas infladas. Claro, era quemada. Un mes después, en septiembre del año pasado, cuando Janet perdía la esperanza de saber qué era lo que realmente le sucedió a su mamá, recibió una llamada telefónica. La niña que atendía a la cocina allá y me dijo, yo la llamo porque es que mi conciencia no me deja. Me dijo, es que Amanda tomó Barsol. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así? Según el relato de la trabajadora del lugar, un mes atrás Amanda había tomado un poco de Barsol, un químico diseñado para remover manchas del piso o diluir pinturas. Me dijo, sí, Amanda tomó Barsol y yo tengo pruebas de eso. La cocinera le envió estos audios en los que presuntamente uno de los enfermeros del hogar confiesa lo sucedido. Molina, una pregunta, ¿tú dejaste en el cuarto de Amanda un Barsol porque Amanda se tomó un poquito de Barsol y la tenemos delicada? Asustada, Janet decidió retirar de Ángeles de Casa a su mamá. Con un cinismo me dijeron, ay, eso que nos vamos de paseo. Le dije, sí, pero nos vamos del todo. Pero yo no les dije nada del Barsol. ¿Por qué? Porque mi hermano, que es abogado, me dijo que no les fuera a decir nada ni las fuera a poner sobre aviso. Como ya había pasado un mes desde la presunta ingesta de Barsol, Janet no denunció ante las autoridades, pero sí le preguntó a su mamá por lo sucedido. Este video fue grabado el día en que Janet la retiró del hogar. Dejaron un poco de como Barsol, como líquido, y de la fe que yo tenía, llegué y tomé y comencé a trasbocar. Los hogares de cerca. Fernando Pedraza también tuvo a su mamá, Leonor Alfaro, en Ángeles de Casa y denuncia que en septiembre del año pasado allí la dejaron caer. Yo llegué un día y entonces encontré a mi mamá sentada en una silla. Ese día no podía caminar. Le dije, ¿qué pasa, mami? No, es que me duele mucho. Yo le pregunté a las enfermeras que por qué. El mío, no, eso es seguramente algún problema que ella tiene de artrosis. Los lamentos de su mamá eran tan fuertes que Fernando decidió llevarla al médico y fue allí donde confirmaron lo sucedido. Que fue un golpe fuerte. No fue fractura, pero sí fue una fisura. Un presunto golpe que jamás le reportaron a Fernando. Hace un par de semanas fuimos al hogar Ángeles de Casa para hablar con su directora, Estela Quiroga. Perfecto. Estela, mucho gusto. Paola Rojas, de Séptimo Día. En el caso de Fernando y en el caso de Janet, ellos afirman que sus mamás recibieron malos tratos al interior del hogar. Queremos saber usted qué respuesta da. Sí, tuvimos incidentes, no somos perfectos. Trabajamos en pro de brindarle una calidad óptima a los abuelos. Trabajamos en pro de que los abuelos estén bien y ese ha sido mi criterio. En el caso de la señora Amanda, ¿ella ingirió o no ingirió Barsol? No ingirió. Según Estela, los enfermeros sí le reportaron que en el cuarto de Amanda habían encontrado una botella de Barsol,
pero que la abuela nunca lo ingirió. Me llamó mi enfermera y me dijo, jefe, no sé, pero encontré una botella de Barsol en el cuarto. Llegué aquí, valoré a Amanda, tomé los signos vitales, todos los signos estaban bien, ella no manifestaba nada, le olí la boca, todo, en ningún momento ella tenía olor a Barsol. Pero usted le informó a la familiar de la paciente, a la hija. No lo ingirió. No importa, pero le informó que existió el riesgo y que encontraron una botella de Barsol. Sí, ¿Usted se lo dijo a ella? Mi error fue no haberle informado porque no ingirió. ¿A usted le parece que es serio que la responsable de un hogar como este, que debería brindar toda garantía de seguridad a quienes aquí dejan sus pacientes, que son sus papás, sus mamás, encuentran en un hogar como este una botella de Barsol dentro del cuarto de uno de los abuelos? Obvio que no. ¿Y cómo explica usted eso? Pues ¿Por qué pasan esas cosas si usted como directora no se da cuenta y tampoco informa a los familiares? No lo informé porque no ingirió. Ahora le quiero preguntar por el caso de la señora Leonor, que es la mamá del señor Fernando. Ella presentó unas lesiones de cadera. No me lo avisaron. Estela asegura que se enteró por Fernando sobre la presunta caída de Leonor, que sus enfermeras jamás se lo reportaron a ella. Inmediatamente yo llamé a mi enfermera y le dije, ¿qué pasó aquí? Le dije, esta fisura no se hizo por hacerse. Ella me dijo, ella estaba parada y cayó en el sofá. Yo le dije, no, tuvo que haber sido algo más. ¿Qué medidas tomó usted con su enfermera? Ella se sancionó. Hace 2 años, el Congreso de la República aprobó la Ley 1850, que sanciona con cárcel a quien maltrate o abandone al adulto mayor. El representante de la Cámara por el Partido Liberal, Óscar Hernán Sánchez, fue el autor y ponente de la iniciativa. 4 adultos mayores por día son abandonados, 5 son maltratados. ¿Su ley sí está funcionando? Tenemos un gran reto como Estado, que es que el aparato judicial sea más rápido, porque muchas veces cuando llega la sanción el abuelo ya está muerto. Si no hay respuesta desde el sector judicial, representante, ¿su ley corre el riesgo de volverse letra muerta? No vamos a decir que solamente el Congreso de la República, con expedir la ley, en términos coloquiales, nos lavamos las manos y sigue el proceso. Para el congresista, la ley podría dar mejores resultados si existieran más denuncias y más políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional. Un poco más del 12% de los adultos mayores son objeto de algún tipo de violencia. Óscar Sisa es el jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. Y eso fue lo que nos permitió a partir de 2016 empezar a hacer herramientas como la cartilla que te entregué, donde se determina, se caracteriza la violencia, los tipos de violencia. ¿No cree que esa cartilla se les quedó en la página web? Porque en la realidad parece que nadie la está leyendo. Digamos, Paola, que nosotros lo que tenemos que hacer, como te decía, es impulsarla más, y eso es lo que venimos haciendo, es darle más cabida. Evidentemente esto es un trabajo de insistir. Para preguntarle también por este tema, buscamos directamente al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Cada vez hay más adultos mayores abandonados, más adultos mayores maltratados. ¿El gobierno qué está haciendo? No estamos, en principio, preparados para acompañar debidamente el envejecimiento de nuestra población, pero es un trabajo en conjunto que se debe dar en el territorio y que va a requerir un esfuerzo de Estado. Más que promesas, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar los temas en Colombia. Pero ya están visibilizados, ministro. Si quiere, vamos al territorio y podemos ver que muchos de ellos no están visibilizados. O sea, hace falta visibilizar más y aclarar que hay más maltrato, más abandono para que haya políticas serias. Incorporar eso en las inversiones, incorporarlos en el desarrollo interinstitucional, poder hacer trabajos continuos desde los departamentos y los municipios. Colombia está en deuda con sus viejos. Es la edad del infierno. La intolerancia. ¿Qué le diría usted a su mamá? La quiero mucho, que yo aún no puedo la culpar, Y la indiferencia abundan. Que estén muy bien, no me abandones, hijo. Dejando cada día más viejos y olvidados. Tanto el Ministerio de Salud como varios congresistas están de acuerdo en que, en materia de vigilancia y protección de derechos, el país está en deuda con nuestros ancianos. Séptimo Día estará pendiente de qué hará el gobierno en esta materia.
Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.